Te dijeron que Estados Unidos construye mejor. Hasta que ves esto. Casas en Estados Unidos cayéndose por cosas que ni siquiera son terremotos, mientras en México, donde la tierra tiembla todo el tiempo, siguen en pie. Y no es suerte. Tampoco es porque construyan más barato. De hecho, la razón es mucho más incómoda de lo que crees. Y ahí está el conflicto. Porque Estados Unidos es el país más rico del mundo. El país que construyó el Empire State, el Hoover Dam, la red de autopistas más extensa del planeta. Y sin embargo, cuando llega un viento con nombre propio, sus casas desaparecen como si fueran de cartón. Mientras tanto, en colonias populares de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, casas construidas sin arquitecto, sin permiso, sin plano, sobreviven sismos que hacen temblar el continente. ¿Cómo es posible eso? La respuesta fácil es el material. México usa concreto, Estados Unidos usa madera. Caso cerrado. Pero esa respuesta es tan incompleta que casi es una mentira. Porque la verdadera historia no empieza en la construcción. Empieza mucho antes. Empieza en una decisión tomada hace más de 100 años que nadie recuerda, pero que sigue definiendo exactamente dónde duermes esta noche. En algún punto del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba creciendo a una velocidad que el mundo nunca había visto, alguien tuvo que resolver un problema urgente. Construir millones de casas rápido, para millones de personas que llegaban sin parar. No había tiempo para ladrillos. No había tiempo para mezcla de concreto. Pero había algo que abundaba en cantidades casi ilimitadas. Bosques, árboles, madera. Y así nació el Balloon Frame, un sistema de construcción donde tablas delgadas de madera, clavadas en ángulo recto, forman la estructura de una casa en días, no en meses. Ligero, barato, rápido. Perfecto para un país que necesitaba crecer antes de que llegara el invierno. El problema es que ese sistema, diseñado para la urgencia del siglo XIX, nunca se reemplazó. Se optimizó, se reguló, se hizo más eficiente, pero la lógica de fondo quedó igual. Madera, clavo, velocidad. México, mientras tanto, tenía otra urgencia, y esa urgencia se llama sismo. El territorio mexicano está encima de 5 placas tectónicas. 5, no una, no dos. 5 sistemas de presión geológica empujando en distintas direcciones al mismo tiempo. El suelo mexicano no es un suelo quieto, es un suelo que respira, que se mueve, que de vez en cuando decide recordarle a todo el que vive encima de él que la tierra no le pertenece a nadie. Y eso cambia todo, porque cuando construyes en un lugar donde el piso puede sacudirse con fuerza suficiente para tirar edificios, empiezas a pensar diferente en los materiales. El concreto armado no es solo concreto, es concreto con varilla de acero adentro. La mezcla por sí sola aguanta compresión, puede soportar peso vertical sin problema, pero si la fuerza viene en lateral, si la tierra se mueve de lado a lado, el concreto puro se quiebra. La varilla de acero es la que absorbe ese movimiento, la que dobla sin romperse, la que mantiene el bloque unido cuando todo lo demás quiere separarse. Esa combinación, concreto más acero, no es solo un material de construcción. Es una respuesta histórica al miedo de que el suelo se mueva. Y ahí viene el primer giro. Porque si el concreto armado es tan bueno para sismos, ¿por qué en el terremoto de 1985 Ciudad de México perdió miles de edificios de concreto? ¿Por qué en 2017 volvió a pasar? Si la solución era tan obvia, ¿qué salió mal? La respuesta obliga a replantear todo lo anterior. El concreto armado no falla porque sea un mal material. Falla cuando se construye mal. Y construir bien en México, durante décadas, fue un lujo que muchos no podían pagar. La varilla de acero cuesta dinero. El concreto de calidad cuesta dinero. Un ingeniero que calcule la proporción correcta de mezcla cuesta dinero. Y cuando el dinero no alcanza, la gente construye igual, pero con menos. Menos varilla, menos cemento, más arena. Y ese concreto que parece sólido es un concreto frágil por dentro. Porque incluso ese concreto mal hecho, en muchas zonas de México, resistió sismos que destruyeron edificios formales. ¿Por qué?
Porque tiene algo que la madera no puede tener: masa. El peso mismo del concreto, su inercia, lo mantiene en su lugar cuando la tierra sacude. No necesita ser perfecto para ser mejor que una pared de madera de 2x4. Solo necesita ser suficientemente pesado. Y aquí está algo que los ingenieros saben pero que casi nadie dice en voz alta. En ciertos tipos de desastres naturales, una casa mal construida de concreto puede sobrevivir donde una casa perfectamente construida de madera va a volar. No porque la madera sea mala, sino porque las fuerzas son distintas. Y eso cambia completamente la pregunta original. No es qué material es mejor para qué. Un tornado genera viento lateral a velocidades que pueden superar los 300 km por hora. No mueve el suelo, empuja las paredes. Y cuando empuja las paredes de una casa de madera, las paredes resisten hasta que no pueden más. Y cuando ceden, la estructura colapsa de golpe. ¿Qué pasa con una casa de concreto ante ese mismo tornado? Depende. Una casa de concreto bien anclada al suelo puede resistir vientos que destruirían la de madera. Pero hay algo que el concreto no puede hacer: doblarse. Y cuando las fuerzas superan su límite, el concreto no cede gradualmente, se rompe de golpe. Lo que en madera sería un daño reparable, en concreto puede ser colapso total. Entonces el problema no es el material, el problema es el tipo de fuerza para el que fue diseñado. Y ahora viene la parte que casi nadie menciona cuando se hace esta comparación. Estados Unidos sabe perfectamente lo que pasa con sus casas de madera. No es ignorancia, no es descuido. Tienen más ingenieros por metro cuadrado que casi cualquier país del mundo. Tienen códigos de construcción que se actualizan constantemente. Y aún así, siguen construyendo casas de madera. ¿Por qué? Porque el sistema completo está diseñado para eso. Las aseguradoras calculan sus primas sobre casas de madera. Las empresas de materiales de construcción tienen cadenas de distribución optimizadas para madera. Las cuadrillas de trabajadores saben construir con madera en días. Los arquitectos aprenden a diseñar con madera. Los bancos tienen modelos de préstamo hipotecario calculados sobre el valor de casas de madera. El sistema completo, desde el banco hasta el martillo, funciona para madera. Cambiar eso no es solo cambiar un material, es rehacer una industria entera. Y eso cuesta más que cualquier tornado. Pero hay algo más, algo que el análisis económico no captura completamente. Hay zonas de Estados Unidos, muchas zonas, donde los tornados nunca llegan, donde los huracanes no tocan tierra, donde el mayor riesgo climático es que nieve demasiado, y la madera maneja la nieve perfectamente. En esas zonas, construir de concreto sería más caro, más lento y no ofrecería ninguna ventaja real. La madera ahí no es una decisión equivocada, es una decisión correcta para el contexto. El error no es el material, el error es aplicar el mismo material en contextos donde no funciona. Y eso, justo eso, es lo que Estados Unidos sigue haciendo. En el cinturón de tornados, una franja que atraviesa el centro del país, desde Texas hasta Nebraska, los tornados son tan frecuentes, tan predecibles en su estacionalidad, que las comunidades llevan décadas conviviendo con la destrucción anual como si fuera una parte normal del calendario. Hay familias que han reconstruido la misma casa 3 veces en 20 años, no porque no sepan que los tornados van a volver, sino porque reconstruir de madera es más barato que construir de concreto desde cero, y las aseguradoras cubren el daño, así que el ciclo se repite. Ese ciclo tiene nombre. Los economistas lo llaman riesgo moral. Cuando el costo de la mala decisión no lo paga quien la toma, la mala decisión no se corrige. La aseguradora paga. El gobierno federal ayuda con fondos de desastre. La madera llega rápido. La casa se levanta en semanas. Y el siguiente tornado empieza a formarse en el Golfo de México mientras el dueño clava el último tablón. En México el ciclo es diferente, pero tiene su propia trampa. En México la informalidad en la construcción es tan extensa que nadie sabe con certeza cuántas casas están bien construidas y cuántas son tiempo prestado. Se estima que más de la mitad de las viviendas en el país se construyeron sin un solo plano aprobado, sin supervisión de ingenieros, sin cumplir ningún código de construcción.
Eso significa que la robustez que se celebra del concreto mexicano es en muchos casos una ilusión respaldada por suerte geográfica. Las zonas más sísmicas de México tienen construcciones que no sobrevivirían un sismo de magnitud 7. Ya lo saben, ya ha pasado. Y sin embargo, se siguen construyendo de la misma manera porque las alternativas cuestan dinero que no existe. Entonces, los dos países están atrapados en su propio ciclo de error, solo que los errores se ven distintos desde afuera. Ahora cuéntanos, ¿vivirías en una casa de madera? ¿Confiarías en una casa de concreto? Cuéntanos en los comentarios. Nos interesa mucho tu opinión. Si el video te gustó, dale like. Eso nos ayuda mucho a que las personas puedan encontrarlo. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento.